Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar con la webinar sobre el Plan Xeral de Saneamento de Galicia. Temos polo de agora case 60 asistentes, polo que creo que, pouco a pouco irán incorporándose máis e así non retrasamos que das notas da última reunión, pois unha das cousas que se pedía era que se fose bastante respetuoso co horario e cos tempos de presentación. Eu son Ignacio Maestro, son o subdirector de planificación. Estamos aquí Judith Poncet, que é técnica da subdirección que leva a parte de planificación do abastecemento do saneamento, e Marta Alcoba, representante da UTE, que ten o contrato de redacción da segunda fase do plan de saneamento do Plan Xeral de Saneamento de Galicia. Sen máis, pois, iniciamos as presentacións. Bueno, espero que todos estedes a ver a presentación. Simplemente, perdón. Primera página. Como primera página. Nada. Vale. Bueno, isto simplemente era o fondo para a miña presentación, así que, como xa o fixen, pois vamos a arrancar coa presentación do Plan Xeral Galego de Saneamento. Bueno, simplemente o que quería vos transmitir é que isto pretende ser un plan máis dentro dos plans que se xestionan dentro de Augas de Galicia, igual que o plan hidrolóxico, igual que o plan de riscos de inundación, un plan que, de algún xeito, o que faga é avaliar, poner obxectivos a curto, medio e longo plazo e avaliar cada 6 anos o que fixemos, as medidas que propoñemos e como estamos respecto ao que plantexábamos. Estamos a falar agora mesmo de 3 ciclos por delante, 18 anos, que serían entre o 27 e o 32, o 33 e o 38, o 39 e o 45. Se vedes o 45, e despois sairá en algunha presentación máis, ten moito que ver coa nova directiva de augas residuales urbanas e os obxectivos que ten. Este Plan Xeral Galego de Saneamento xa fixemos a primeira fase, que ten que ver, e os explicará tamén durante as presentacións, coa análise do diagnóstico da situación do saneamento en Galicia neste intre. Estamos agora na segunda fase, que ten que ver coa programación das accións, e dentro da cal temos unha especial que é arrancar co registro de aglomeraciones urbanas, que é o que nos trae hoxe aquí principalmente, e despois analizaremos como se vai executando, avaliaremos como que se fixo e voltaremos a empezar, como dixen antes, de modo cíclico, do mesmo xeito que facemos coa planificación hidrolóxica ou os riscos de inundación. Xa sen máis, pois, cedo a palabra a Judith para que vos explique, digamos, xa polo miúdo este plan, digamos, a nova directiva de augas residuales urbanas. Moitas gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo voy a explicar realmente muy brevemente, ¿no?, lo que es la nueva directiva de aguas residuales urbanas. Nuestra intención es, dentro de, en un medio plazo, hacer una jornada un poco más específica y ir explicando un poquito más detalladamente todos los puntos, ¿no?, que abarca esta nueva directiva. Como todos sabéis, la anterior directiva era del año 91, con lo cual ya pasaron 33 años y ya era hora de actualizarla y de adaptarla a estos tiempos, ¿no? Aquí, como os comentaba, simplemente lo que quiero es un poco transmitir cuál es la finalidad y explicar algunos conceptos básicos. Bueno, hoy estamos aquí en un foro, yo creo que la mayoría de vosotros sois técnicos, con lo cual no os voy a enseñar
grandes cosas, pero bueno. Lo primero de todo, la finalidad de la directiva, ¿no? Pues la directiva lo que establece son las normas de recogida, tratamiento y vertido de las aguas residuales urbanas, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de proteger el medio ambiente y la salud humana. Yo creo que esto es una novedad respecto de la anterior directiva. Yo creo que todo el mundo asocia la directiva de aguas residuales con una directiva ambientalista, ¿no? Que con la finalidad de proteger el medio ambiente, los espacios protegidos, etcétera, etcétera, pero nos estamos olvidando de cuál es el origen realmente del saneamiento, ¿no? Ya en la época de los romanos ya se construían canales para alejar lo que eran los desechos humanos de las ciudades, ¿no? Con esto quiero decir que realmente lo que es el saneamiento es un servicio básico para garantizar la salubridad, ¿no?, de las personas. Por eso lo pongo en rojo porque me parece un cariz bastante importante, ¿vale? El resto del objetivo de esta directiva, bueno, no lo voy a leer, pero bueno, nos habla de eficiencia energética, neutralidad energética, en economía circular, garantizar el acceso al saneamiento para todos. Es un texto bastante complejo, ambicioso, que va a plantear muchos retos y, como no, oportunidades, ¿no? Pero esto ya, bueno, hoy en 10 minutos es imposible abarcarlo todo y hay cosas que todavía no están muy claras cómo se van a poder, cómo se van a ejecutar. Vale, entonces, concepto básico, ¿no?, que es realmente para lo que hemos organizado la jornada de hoy, el concepto de aglomeración urbana. A mí cuando la gente el otro día me llamaba, ¿no?, de un concello pequeño, en plan, ¿pero qué es esto de una aglomeración urbana? Una aglomeración es un espacio geográfico, no es una superficie, es una zona en la que hay una población, puede que también haya unas actividades industriales que están lo suficientemente concentradas como para que sus aguas residuales sean colectadas o recogidas y que se conduzcan a una depuradora que por fin, que finalmente hará un vertido, ¿no?, a un medio receptor. En esta aglomeración, en este concepto de aglomeración viene recogido realmente, bueno, nos está diciendo muchas cosas. Por una parte, ¿qué es el agua residual urbana? Pues el agua residual urbana es el conjunto de las aguas domésticas, lo que nosotros generamos en nuestros domicilios. Puede haber o no polígonos industriales o alguna industria que no necesariamente tenga que estar en un polígono, pero que estén conectadas a nuestras redes de saneamiento. Y luego también no nos podemos olvidar de las aguas de escorrentía pluvial. Aquí yo siempre soy muy pesada con esto, pero hay una diferencia. El agua de lluvia es el agua que cae del cielo. El agua de escorrentía y ese agua que cae, realmente al caer en la superficie va arrastrando toda la posible contaminación. El agua de escorrentía pluvial es un agua potencialmente muy contaminante. Por eso es necesario también conducirlo a un colector y tratarlo, ¿no? En esta definición de aglomeración urbana también vemos cuáles van a ser los componentes de nuestro sistema de saneamiento. Pues los colectores secundarios, colectores interceptores, bombeos. Puede que algún sistema ya tenga un tanque de tormentas y la depuradora. Vale. La directiva del 91 tuvo un elevado éxito en cuanto a implementación, ¿no? Y en parte fue por la sencillez con la que exponía las normas. Este nuevo texto sigue con esta misma filosofía, ¿no? Y básicamente lo que vienen a decir es, bueno, tenemos unas aglomeraciones de unos determinados tamaños. Entonces, en función de estos tamaños y en función del medio receptor al que vayan a vertir, se establecen unos requerimientos que habrá que cumplirse en unos plazos determinados. Vale, entonces, ¿qué tamaños de aglomeración? Novedades respecto de la anterior directiva. La anterior directiva fijaba que las aglomeraciones de hasta 2.000 habitantes equivalentes tenían que disponer de un sistema de colectores para recoger esas aguas residuales. Esta nueva directiva del 2024 lo que dice es baja ese umbral hasta los 1.000 habitantes equivalentes. Esto no quiere decir que aglomeraciones urbanas de menos de 1.000 habitantes no tengan que disponer de un sistema de colectores. Bueno, algo que no he comentado al principio, pero que es importante que tengamos claro, es que las directivas siempre son exigencias de mínimos, es decir, luego los Estados miembros o las comunidades autónomas o los organismos de cuenca incluso podemos ir exigiendo o poniendo requisitos más restrictivos. En el caso nuestro, por ejemplo, aquí en el plan de saneamiento nos hemos fijado en las aglomeraciones de un tamaño de hasta 250 habitantes. Es decir, siempre podemos ser más restrictivos y no nos tenemos que quedar
simplemente con lo que nos exige la directiva. Y luego, en el rango superior, esta nueva directiva introduce un rango nuevo, que es aglomeraciones urbanas por encima de 150.000 habitantes. Vale, aquí, a ver, en función, ya hemos dicho lo que era el agua residual. Este agua residual tiene unos determinados contaminantes. En función de estos contaminantes, la directiva va estableciendo qué tratamientos tiene que tener nuestra depuradora y cuáles son los rendimientos que tienen que alcanzar. Primer contaminante que hay que eliminar, materia orgánica, a través de un tratamiento secundario, y los rendimientos, en este caso, son los mismos que en el anterior texto. ¿Vale? Los parámetros que todos tenemos en la cabeza de que tenemos que salir cumpliendo con el 25, 125, 35. ¿Vale? Siguiente contaminante, los nutrientes, nitrógeno y fósforo, que son los que, si no se reducen, pueden provocar eutrofización en el medio receptor. Esos nutrientes son eliminados a través de un tratamiento terciario, y aquí hay otra novedad en la que ya se exige un mayor rendimiento respecto a la anterior directiva. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que depuradoras que a día de hoy ya tienen la obligación de eliminar nutrientes, pues van a tener que o bien optimizar sus procesos o a lo mejor contemplar unas posibles ampliaciones de las depuradoras para lograr alcanzar estos nuevos rendimientos. Y aquí ya viene una novedad, una gran novedad respecto a la anterior directiva, en la que ya se nos obliga a eliminar los microcontaminantes. ¿Estos qué son? Pues aquí ya no hablamos de un parámetro 2, sino que ya es un amplio abanico de contaminantes que básicamente son medicamentos y productos de la higiene corporal, ¿no? Medicamentos tipo pues, antidepresivos, antiinflamatorios, antibióticos, etcétera, etcétera. Estos contaminantes se van a tener que eliminar a través de un tratamiento cuaternario. Aquí, bueno, yo creo que no han podido escoger peor el nombre, ¿no? Porque, bueno, el cuaternario no es la época de los dinosaurios, es la época de los mamuts, pero realmente el tratamiento cuaternario tiene que ser el más avanzado de todos, puesto que tiene que eliminar compuestos que antes no existían, ¿vale? Como son medicamentos, por ejemplo. Y los rendimientos ya no nos van a exigir el rendimiento en un parámetro o en dos, sino que nos exigen un rendimiento en un abanico de contaminantes que se consideran como indicadores. Vale, bien. Entonces, como os comentaba antes, tenemos tamaños de aglomeraciones y tenemos unos requerimientos. Entonces, aglomeraciones de más de 150.000 habitantes, ¿qué van a tener que tener? Bueno, pues unos colectores, un tratamiento secundario, un terciario, un cuaternario y los PIC, que los veremos más adelante. Es decir, las aglomeraciones de más de 150.000 habitantes van a tener que ser full equip, van a tener que eliminar todo esto. Antes, por ejemplo, tratamiento terciario solo lo tenían que tener pues, aglomeraciones que vertían a zonas sensibles, pero ahora no. Todas las aglomeraciones de más de 150.000 habitantes van a tener que disponer de un tratamiento terciario y de un cuaternario. Vale, aglomeraciones de 10.000 habitantes hacia arriba, sí o sí van a tener que tener unos sistemas colectores, un tratamiento secundario, y en función de la zona a la que viertan puede que necesiten tener un tratamiento terciario si vierten a una zona sensible o un tratamiento cuaternario si vierten a unas determinadas áreas que luego veremos más adelante. Y por último, las aglomeraciones de entre 1.000 y 10.000 habitantes equivalentes, lo que van a tener que tener simplemente son los sistemas colectores y un tratamiento secundario. ¿Vale? Bueno, aquí lo que reflejo son las depuradoras que a día de hoy están vertiendo a zonas sensibles designadas. En total son 15 depuradoras en toda Galicia, 6 en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, 1 en el Duero y 8 en Galicia Costa. ¿Vale? Entonces, todas estas depuradoras que a día de hoy ya debían de cumplir con los requisitos en nutrientes, ahora van a tener que ser unos rendimientos mayores. ¿Vale? Entonces, a lo mejor algunas de estas depuradoras pues ya se tienen que plantear una mejora en sus instalaciones. Vale, ¿cuáles son las listas cuáles son las áreas en las que tendremos que tener un tratamiento cuaternario? Bueno, pues son esas áreas donde puede haber una concentración, acumulación de microcontaminantes procedentes de las depuradoras que representan un riesgo para la salud y el medio ambiente. Sí o sí van a tener que ser áreas donde puede haber zonas de captación, zonas de baños o zonas de producción de moluscos.
Si os acordáis, todas las aglomeraciones de más de 10.000 que vierten a estas áreas deben disponer de un tratamiento cuaternario. Las mayores aglomeraciones en Galicia precisamente son las que están en el eje atlántico y en las rías de Galicia, con lo cual es muy posible que muchas de las depuradoras de más de 10.000 habitantes que viertan a las rías pues deban de disponer de un tratamiento cuaternario. A día de hoy, estas áreas todavía no están designadas y tenemos hasta el 2030 para designarlas, ¿vale? Y luego hay otra serie de zonas donde, bueno, pues habrá que hacer un análisis de riesgos para ver si realmente es necesario o no disponer de ese tratamiento cuaternario. Vale, en cuanto a los plazos, aquí ya nos lo han complicado un poquito, pero bueno, decir que las aglomeraciones de más de 1.000 habitantes tendrán que disponer de un sistema de colector y de un tratamiento terciario antes del 2035, que si lo pensamos está ahí al lado, puesto que son simplemente 10 años, pero donde realmente se complica o lo han complicado la Comisión Europea es en los plazos del tratamiento terciario y cuaternario. Si os fijáis, aquí han puesto plazos escalonados. ¿Por qué? Porque yo creo que ya entiende que va a ser muy complicado el hacer las actuaciones necesarias para instalar estos tratamientos terciarios y cuaternarios, porque ya estamos hablando en la mayoría de los casos de instalaciones existentes que vamos a tener que modificar, ¿vale? Entonces, van a ser actuaciones complejas y que va a ser muy difícil de llevarlas adelante. Entonces, por eso, bueno, permiten ir cumpliendo en diferentes, o sea, diferentes porcentajes en diferentes años, ¿vale? Y entonces ahora vamos a ver qué es esto de los PIG. Vale, realmente la directiva de aguas residuales de 24 lo que habla es que las aglomeraciones urbanas de más de 10.000 o algunas de más de 100.000 y algunas de más de 10.000 van a tener que disponer de un plan integral de gestión de aguas residuales urbanas. Yo aquí he cogido el acrónimo de PIG, que viene de los planes integrales de gestión de los sistemas de saneamiento, que ya venía establecido en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico del 2023. ¿Vale? Entonces, yo creo que es lo mismo, o sea, lo que nos exige la directiva es lo mismo que lo que nos exigía ya el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Pues bueno, nos quedamos con el nombre PIG porque, bueno, aquí ya todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Y también es lo mismo que lo que nosotros desde Aguas de Galicia hemos llamado planes de saneamiento locales. La directiva lo exige para aglomeraciones de más de 100.000, sí o sí. El reglamento lo exige para aglomeraciones de más de 50.000 habitantes. Los plazos son diferentes, pero al final estamos hablando siempre de lo mismo. Entonces, lo que quiero remarcar aquí es que 3 administraciones diferentes hemos llegado a la conclusión, en diferentes momentos, en que es necesario desarrollar estos planes de gestión integral de los sistemas de saneamiento. ¿Y esto por qué? Antes os comentaba que la directiva del 91 tuvo un elevado grado de éxito en cuanto a la implantación. A día de hoy prácticamente todas las infraestructuras, casi al 100%, que se requerían en Galicia están ejecutadas. Todos somos conscientes, yo creo, de los que estamos aquí presentes hoy, de que las cosas no funcionan como deberían. Las infraestructuras están ejecutadas, pero a día de hoy sigue habiendo el 26% de las masas de agua de Galicia siguen estando en mal estado, hay playas que están cerradas al baño, hay zonas GAL que no alcanzan el máximo nivel exigido, no exigido, pero posible. Entonces, yo creo que todos estamos de acuerdo en que los sistemas de saneamiento a día de hoy no están funcionando como debieran, son sistemas ineficientes. ¿Y esto por qué? Pues porque no se está haciendo una gestión integral de los sistemas. Hoy es un foro técnico y, bueno, a lo mejor el ejemplo que voy a poner ahora es bastante básico, ¿no? Pero yo siempre comparo un sistema de saneamiento con un equipo de fútbol, ¿no? En un equipo de fútbol tenemos 11 jugadores que saben que su objetivo es meter goles para ganar un partido. Cada uno tiene su posición, hay defensas, delanteros, mediocentros, etcétera, etcétera. Un sistema de saneamiento es lo mismo. Nosotros tenemos nuestras infraestructuras, nuestros colectores, nuestros bombeos, tenemos la depuradora y el objetivo es llevar ese agua residual y trasladarlo desde el foco donde se genera, desde nuestra aglomeración y llevarlo hasta la depuradora, ¿no? ¿Qué pasa? Que a día de hoy los sistemas
lo que son los colectores no están hablando con la depuradora, o sea, no hay una comunicación, no hay un plan común que digan, bueno, pues nosotros vamos a poder aliviar o nuestro objetivo es este. ¿Vale? Nos estamos centrando muchas veces en que la depuradora cumpla, pero realmente lo que es el agua residual no está llegando a la depuradora. Por eso es necesario hacer estos planes integrales, ¿vale? ¿Cuál es el contenido de un plan integral de gestión? Pues lo primero de todo, saber qué es lo que tenemos, ¿no? Hacer un análisis descriptivo y cuantitativo de nuestros elementos, saber qué carga se está generando en la aglomeración. También habrá que hacer una modelización hidráulica de los sistemas, ver cómo se están comportando a día de hoy. Habrá que fijar unos objetivos precisamente de qué porcentaje se puede aliviar o es admisible aliviar para que el medio receptor esté bien, qué porcentaje de agua tenemos que estar bombeando en cada uno de los bombeos o tenemos que estar almacenando en nuestros tanques de tormentas, etcétera, etcétera. Y luego, en función de todo esto, pues habrá que establecer unas medidas, ¿vale? Unas medidas que ya la directiva, y que aquí coincide también con el reglamento de dominio público hidráulico, dice que tienen que ser pues, medidas preventivas, de optimización de la gestión, mitigadoras y siempre priorizando medidas basadas en la naturaleza y ligadas al urbanismo. Vale, a día de hoy, como os comentaba, ya hay aglomeraciones urbanas que tienen que disponer de estos PIGs por el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Bueno, yo creo que deberían de tenerlas en el 26, las de más de 50.000 habitantes y yo creo que 27, 28 las de más de 10.000. ¿Vale? En la demarcación de Galicia-Costa hay 22 aglomeraciones que tienen que disponer de estos PIG. En Miño-Sira hay 6 y en el Duero hay 1. Esto no significa que solo estas aglomeraciones tienen que tener de un plan de gestión. Sinceramente, yo creo que cualquier aglomeración debería de tener escrito cuáles son sus reglas del juego, con qué elementos dispone y cuáles son sus objetivos. Y por último, que voy a comentar de esta nueva directiva de aguas residuales urbanas, hay mucho más, ¿vale? Hay mucho más contenido, habla mucho de neutralidad energética, no lo voy a comentar ahora, pero bueno, quería traer este artículo también, que es la información al público, ¿no? Habla de transparencia. Tenemos que ser conscientes que lo que es el mercado del agua es un mercado que es cautivo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, los ciudadanos, como clientes finales, no tenemos la capacidad de decidir, pues yo quiero contratar a esta empresa, puedo negociar mis tarifas, o sea, no es como cuando voy a contratar una línea telefónica y el servicio de Internet, no. Aquí nos viene todo impuesto. La comisión identificó que este es uno de tantos motivos por los que la gente, los ciudadanos, no están preocupados por el servicio, la prestación del servicio, ¿no? Entonces, por eso una de las medidas que propone la comisión para que la gente empiece a involucrarse más es pues, la transparencia. De tal manera que a partir de ahora los concellos van a tener que tener disponible, bien a través de aplicaciones o en la página web de los concellos, van a tener que tener disponible información de cómo se está prestando el servicio, cuál es la calidad de ese servicio, cuáles son los costes y cuál es la inversión. Y además, en aquellos servicios donde parte del coste sea recuperado a través de una tarifa, ya no es solo que la información tenga que estar disponible, sino que la información se va a tener que enviar de manera periódica a los ciudadanos. Y bueno, por último, el largo camino que nos queda por recorrer, ¿vale? ¿Cuál es el punto de partida precisamente para saber, para planificar cuáles van a ser las posibles etapas, qué recursos vamos a necesitar? Pues el punto de partida precisamente es lo que va a abordar la jornada de hoy, es este registro de aglomeraciones urbanas, ¿vale? Habrá una primera etapa, en el 2027 se hará la transposición de la directiva al ordenamiento jurídico español. A finales del 26 ya tendremos nuestro plan xeral galego de saneamiento y luego, pues bueno, las botas aquí lo que viene a representar es un poco en relación con la primera diapositiva de Nacho, ¿no? Que nosotros de aquí al 2045, que es el límite para cumplir con la nueva directiva,
pues vamos a tener 3 ciclos de planificación. Al finalizar cada ciclo y empezar uno nuevo, vamos a tener que parar, echar la vista atrás, ver cómo estamos, si estamos cumpliendo los objetivos o no. Y luego, bueno, pues para llegar al final del camino, que yo insisto, el final del camino no es solo el cumplimiento de las directivas, sino que es también el garantizar la prestación de un servicio público que es básico para garantizar, bueno, para proteger el medio ambiente y la salud humana. Bueno, y con esto, un breve resumen de lo que es la nueva directiva, y ahora ya paso la palabra a Marta Alcoba para explicar el registro de aglomeraciones urbanas. Bo día, son Marta Alcoba García, falo en representación da UTI DOM Serie A+. Aínda que moitos de vos xa teredes consultado as fichas do registro de aglomeracións, a proposta inicial. Imos falar un pouco de como se fixo esa proposta inicial, non? Para dar cumprimento á Lei de Mellora da Xestión do Ciclo Integral da Auga, a Lei 1/2022. Bueno, o concepto de aglomeración urbana xa o expuxo Judith, ben tamén exposto na Lei de Mellora. O que quero transmitirvos é que vai haber concellos nos que haxa unha ou varias aglomeracións. Pode haber concellos nos que non exista ningunha aglomeración porque no presente plan só consideramos aglomeracións de máis de 250 habitantes equivalentes conectados. E logo pode haber aglomeracións que inclúan pois varios concellos, non? Ou totalmente ou en parte, ou parcialmente, serían as aglomeracións supramunicipais. Esta é en resumo a casuística que atopamos. Vale, para que serven o registro de aglomeracións, para que serve, non? Pois é unha medida de ordenación dos servizos, tamén para mellorar o coñecemento da xestión dos servizos, mellorar o control dos sistemas e tamén mellorar a coordinación das administracións implicadas, porque en moitos casos, pois, non existe esa coordinación, non? Cada concello pois ten a súa rede de colectores, pero non é consciente do que verte ao concello de al lado e os procesos e os resultados do tratamento das augas residuais nunha edad que o mellor pois está noutro concello, non? E tamén pois exixe unhas responsabilidades por parte de todos, non? O importante deste tema pois é ver que responsabilidades ten cada un no control e na coordinación do saneamento nas aglomeracións que se definen. Vale, hai unha serie de administracións públicas implicadas que se definen na Lei de Mellora do Ciclo Integral da Xestión do Ciclo Integral da Auga. A máis importante, por así decirlo, pois sería o ente público representativo dos municipios, non? Que sería unha administración pública que sería responsable do cumprimento das obrigas derivadas do tratamento das augas residuais urbanas. Despois estaría as administracións públicas titulares das infraestructuras, pois serían os titulares dos bombeos, das depuradoras, dos tanques de tormenta, as administracións públicas responsables dos servizos, que a competencia legalmente pois estaría nos concellos. Cada un no seu concello tería a responsabilidade de prestar o servizo de saneamento e depuración. Logo estaría a entidade pública prestadora dos servizos, que pode coincidir coa administración pública responsable dos servizos ou non, pode ser unha entidade diferente, non? Isto sería así como un diagrama de ben pois da importancia das administracións públicas que citamos, non? O sea, así o
A administración pública máis importante sería o ente representativo da aglomeración nos municipios. A tramitación do rexistro de aglomeracións ten unha fase de proposta inicial que explicaremos agora, un trámite de audiencia de 2 meses que xa está aberto dende que se colgaron hai 2 semanas o rexistro de aglomeracións na página web de Augas e logo unha fase de aprobación. Para a determinación do ente público representativo, hai unha proposta inicial e logo está a fase de alegación e resolución, non? No caso 1, que vimos antes, que unha aglomeración que está íntegramente incluída nun concello. Na proposta inicial, a administración pública responsable será a que exerza de ente público representativo da aglomeración. Na fase de alegación e resolución vai seguir sendo esa mesma administración. Aquí non hai ningún problema nin dúbida alguna. No caso 2, de aglomeracións supramunicipais, para determinar o ente público representativo na proposta inicial que está sometida a audiencia, a administración pública responsable do servizo do termo municipal que ten maior poboación conectada á aglomeración e a que se designou como ente público representativo. Agora, na fase de alegación e resolución, pois pode haber varios casos. Pode haber unha entidade pública prestadora do servizo que sexa diferente da administración pública responsable do servizo. O sea, pode ser que un concello preste servizo noutro concello ou que unha entidade supramunicipal como unha mancomunidade preste servizo de saneamento nun concello ou unha deputación preste servizo nun concello, non? Neste caso, se hai acordo da maioría dos concellos en que este ente público prestador do servizo sexa o ente público representativo, pois eso tendes que alegalo nesta fase de audiencia e a entidade pública prestadora tamén ten que manifestar a súa conformidade con ser ente público representativo. A designación do ente público representativo ten que facerse por acordo da maioría dos concellos implicados na aglomeración. Se non hai acordo ou non hai alegación, o ente público representativo será o proposto inicialmente. Vale, agora imos contar un pouco como se fixo a proposta inicial. Aproveitamos os traballos realizados na fase 1 do plan de saneamento, revisamos algunha información nesta fase 2 e así surdiu a proposta inicial. Vale, da fase 1 recopilamos as infraestructuras que en moitos casos xa non las enviasteis a todos os concellos, referimos os planos e a verdade é que recompilamos bastante información. Tamén recompilamos as conexións e a delimitación física das aglomeracións tamén consideramos a da fase 1. Bueno, isto son... recopilamos información dos planos dos concellos da IEL, dos planos de saneamento locais e das visitas aos concellos. E logo das conexións, pois recopilamos información dos núcleos conectados, partimos da base que había na plataforma Sisvagal, e logo nas visitas aos concellos, pois fomos comprobando que esas conexións se estaban ben ou mal, e fomos modificándolas. As zonas industriais partimos do plan sectorial de áreas empresariais do Instituto Galego de Vivenda e Solo, fomos actualizándolo pois co que figuraba no planeamento urbanístico, na foto aérea ou no que nos dixestes nas visitas de campo. Vale. A delimitación física das aglomeracións fíxose un polígono, non? Que está formado por a envolvente de varios polígonos. Consideramos inicialmente os núcleos urbanísticos descargados do Xío Tuga, son polígonos de solos urbanos, solos de núcleo rural
como un núcleo rural tradicional. Consideramos tamén un polígono no entorno dos colectores de 50 metros en cada marxe e consideramos tamén as zonas industriais conectadas. A envolvente deses 3 polígonos foi o que deu a delimitación física das aglomeracións. Na fase 2 incorporamos as obras que fixo Augas dende que se acabou a fase 1 ata a fase 2, as obras que xa están recibidas son. Se revisaron as autorizacións de vertido, incorporando as do Censo Nacional de Vertidos do 2023, que é o último que estaba disponible. Tamén revisamos os núcleos urbanísticos porque hai como 10 concellos que aprobaron novos plans xerais dende que se rematou a fase 1 dos traballos. Se incorporaron tamén as propostas que fixo algún concello a través do Sisbagal. Actualizouse a poboación fixa en base ao padrón de habitantes e logo fixeronse outras revisións que ao revisar o anterior detectáronse algúns erros dos traballos de fase 1. E por último, a proposta inicial. Conto un pouco como é a estrutura, o sea, o rexistro de aglomeracións é un compendio de fichas, non? Nestas fichas está a relación de administracións implicadas, o listado de conexións, núcleos e zonas industriais, o listado de infraestructuras e logo ten uns planos de apoio, non? Hai un plano xeral, un plano de conexións que ten os núcleos e as zonas industriais conectadas e un plano de infraestructuras, pois que ten a sedar, os bombeos, tanques e puntos de desbordamento. No trámite de audiencia no que nos atopamos, podedes plantear alegacións ou agora, cando acabe tamén podedes plantear dúbidas por escrito e logo, cando acabe esta presentación, haberá tamén unha quenda de preguntas. As fichas están na página web de Augas de Galicia, se queredes facer unha captura un QR e xa accedes directamente. Está no apartado do plan de saneamento e registro oficial de aglomeracións. Ten que aparecervos esta imaxe. Está ordenada por provincias, concellos e logo por aglomeracións. Para cada aglomeración hai unha ficha que ten os listados e outro PDF que ten os planos. Vale, así cosas importantes que tendes que revisar, pois confirmar que as conexións dos núcleos e as zonas industriais son correctas. O mellor, pois os extraña a poboación non vos coincide coa do INE. A ver, esta poboación é a poboación que estimamos que está conectada, incluindo a poboación estacional. Entón, pode que sexa maior que a poboación fixa do padrón. A das zonas industriais, pois nos polígonos industriais nos que tiñamos datos ou nas aglomeracións nas que tiñamos datos de poboación que habitantes equivalentes que chegan a dar, pois fíxose unha calibración das cargas industriais. Nos polígonos industriais nos que non tiñamos datos, pois estimouse por dotación. Despois, tendes que revisar tamén as infraestructuras, pois confirmar a súa existencia, se detectades algunha ausencia tamén transmitilo, confirmar que a localización é correcta e logo confirmar, completar ou modificar a capacidade principal das infraestructuras. Consideramos como capacidade representativa da sedar os habitantes equivalentes conectados, nos bombeos os kilovatios instalados e nos tanques de tormenta os metros cúbicos. Vale. E logo tamén revisar os puntos de desbordamento dos sistemas unitarios que están declarados.
bueno, nos concellos que non nos teñen declarados, pois declaralos, se podedes tamén. E logo, por último, as administracións públicas implicadas. Das administracións públicas implicadas, os responsables dos servizos, na ficha vai figurar o concello que ten núcleos ou polígonos industriais conectados á aglomeración. Vai figurar como administración pública responsable. Como titular das infraestructuras vai figurar o concello no que se localiza cada unha das infraestructuras. O sea, se un bombeo está localizado nun concello, ese concello vai figurar como titular na proposta inicial. Podes alegar se isto non é así. Logo, como ente público representativo, no concello, nos concellos, nas aglomeracións que pertencen a un único concello, o ente público representativo vai ser ese concello. Nas aglomeracións supramunicipais considerouse como ente público representativo o concello con maior poboación conectada. Vale, este é un exemplo de ficha. Estos serían os datos xerais á esquerda, pois de habitantes equivalentes, de instalacións, o sea, os listados. Este é un exemplo de plano guía, plano de conexións cos núcleos e polígonos conectados, plano de infraestructuras, que ten o código que figura no plano, correspóndese co código dos listados. Tamén na página web de Augas tendes unha ficha explicativa de como se calculou cada campo. Para alegar ou achegar información, podes facelo, bueno, tendes que facelo polo procedimento xeral da Xunta ao PR 004A. Hai que dirixilo a Augas de Galicia e poñer en asunto de limitación a aglomeracións urbanas de saneamento. Se tendes dúbidas, podes plantealas ao final da presentación ou enviálas ao correo da subdirección. Se son alegacións, aínda que se fagan ao final da presentación, pois teredes que facelas de forma oficial. Vale, e por último, cando finalice o trámite de audiencia, pois haberá un mes para analizar todas as alegacións recibidas e logo publicarase a proposta definitiva de aglomeracións, que ten que elevarse ao Consello da Xunta para aprobación e logo se publicará na página web. Vou contar un pouco outra parte da lei de mellora, pero, unha vez que estean estas aglomeracións xa publicadas, pode haber modificacións sustanciais ou non sustanciais. As modificacións sustanciais terían que tramitarse do mesmo xeito que está a facer agora na proposta inicial. Os supostos de modificación sustancial sería se hai unha variación en máis ou menos dun 10% dos habitantes equivalentes, máis menos 10% dos habitantes equivalentes conectados, ou hai cambios nas administracións implicadas. Estas modificacións poden facerse a solicitude das administracións implicadas ou de oficio. As non sustanciais tamén poden ser de oficio ou a solicitude das administracións implicadas, pero son máis sencillas, non? Con unha simple solicitude ou unha avaliación, pois já se insertaríase a nova ficha do registro. Con isto é todo, paso a palabra a Ignacio. Bueno, evidentemente, moitas gracias a Judith e a Marta. Evidentemente agora o seguinte paso é toda a tramitación relacionada, vou falar un pouco do que ven despois. O primeiro é toda a tramitación relacionada co registro de aglomeracións urbanas, pero ese non é, digamos, é parte, pero non é o Plan Xeral Galego de Saneamento.
nos vamos a continuar coa redacción do plan, coa definición dos obxectivos, cos programas de medidas, co seguimento do plan, cos estudios de detalle, etc. E, evidentemente, buscaremos a súa aprobación. Para ello, contaremos de novo coa ferramenta da información pública. A través de dúas canles, seguramente vos chegue non só a través da propia información pública, senón tamén a través da tramitación ambiental. Finalmente, cando teña toda esta tramitación realizada, levarémolo ao Consello da Xunta co obxectivo da súa aprobación e, volto a decir, co obxectivo da súa aprobación neste ciclo que iniciaremos no ano 27, o obxectivo é que a partir de aí continuaremos a avaliar cada 6 anos. Para que teñades aproximadamente en que datas nos estamos a mover, moi probablemente en primavera do ano que ven teredes precisamente ese período de información pública, teredes o documento completo, será cando saia a información pública o Plan Xeral Galego de Saneamento. En ese intre poderedes analizarlos a polo miúdo, ver que di sobre o voso concello, sobre as vosas masas de agua, sobre as vosas aglomeracións, porque será basicamente os 3 niveis de información que estarán incluídos nel e contamos con telo aprobado, en principio, hacia finais de ano do ano 2026, co obxectivo, como dicía, de que no ano 2027 xa un programa, un plan en vigor. Con isto, rematamos nós e quedamos a vosa dispón para facer as preguntas que estimedes oportunas. Non sei se se ve aí. Escape, perdón. Isto é novo. Podemos empezar, ao mellor, coas dúbidas plantexadas polos concellos que non teñen aglomeración. Jacobo, podemos falar agora? Sí. Bueno, una cosa que no hemos comentado, realmente salió publicado en el DOGA el 2 de mayo, ¿vale? La resolución por la que se empieza el proceso de trámite de audiencia y también se envió una notificación a cada uno de los concellos. Se envió a todos los concellos de Galicia, independientemente de si tuviesen o no aglomeraciones de más de 250 habitantes, precisamente para dar la oportunidad, ¿no?, a aquellos concellos en los que nosotros no hemos identificado a ninguna aglomeración de más de 250, darles la oportunidad de alegar si eso era correcto o no. Lo comento porque, bueno, ya ha habido preguntas que nos han llegado, telefónicas o por correo electrónico, en plan, no tengo ninguna aglomeración urbana, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues si estáis de acuerdo con eso, podéis contestar. Realmente no hace falta. O sea, si no estáis de acuerdo, podéis alegar y enviarnos la información para que nosotros consideremos si hay una aglomeración de más de 250 habitantes o no. ¿Vale? Bueno, tamén comentar que cando remate o plan, probablemente o número de aglomeracións de máis de 250, que agora son algo menos de 500, pois vai aumentar, porque temos detectado que hai máis de 70 núcleos de máis de 250 habitantes equivalentes que non teñen un sistema de saneamento, non? E logo tamén temos detectado o mellor vos tendes unha aglomeración na fase 1 do plan, históricamente tense considerado que unha aglomeración ten unha única edad, non? Probablemente cando finalice o plan unha aglomeración poida ter máis dunha depuradora asociada, non? Porque, isto xa creo que Europa xa indicou que non podía ser que as cargas se fraccionasen, o mellor unha aglomeración de 1.500 habitantes tivese
5 sistemas ou 4 sistemas de 500 habitantes, non? E que as depuradoras fosen fosas, que se a aglomeración e o núcleo ten 1.500 habitantes, ten que ter un tratamento secundario. Non pode ser que teña 4 tratamentos primarios. Entón, probablemente, pois, cando finalice o plan, pois, veredes que as aglomeracións, algunhas van a aumentar de tamaño. Vale. Sí, hay un par de manos levantadas. Vamos a dar paso a Alfredo García. ¿Quién te queda? De dos copias. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Vale, buenos días. La duda principal que yo creo que tiene mucha gente es que en el caso de una aglomeración urbana que tenga obligatoriedad de elaborar y presentar un plan integral de gestión del sistema de saneamiento, en el caso de aglomeraciones urbanas con esta obligatoriedad conformadas por más de una administración pública, ¿vale? Por más de un concello, en el que hay un concello es el titular de la autorización de vertido, ¿no? Y el resto de concellos pues son, digamos, conforman la aglomeración, pero no son los titulares. ¿Qué mecanismos existen o se van a establecer para definir la responsabilidad de cada concello en esa elaboración y presentación del plan integral de gestión? Bien, Alfredo, bueno, primero gracias. Segundo, esto es, en principio lo que nosotros prevemos es que eso se pueda hacer a través de las figuras de las mancomunidades de municipios o a través de los consorcios. Es más sencillo en general que una mancomunidad, pero ahí me meto en una parte jurídica que yo no domino tanto. Entiendo que lo que tiene que haber es una herramienta, digamos, jurídica, legal, normativa, que explique el funcionamiento o que dirima el funcionamiento interno de esa aglomeración urbana, ya sea porque hay más de un concello y el responsable de la aglomeración no coincide con el responsable del vertido, que puede ocurrir, o no es el explotador de precisamente la depuradora, o hay distintas, digamos, hay infinidad de casuísticas y de posibles formas de hacerlo. Entonces, lo suyo sería a través de una mancomunidad o a través de un consorcio y que esos estatutos de la mancomunidad del consorcio pues expliquen cómo es precisamente el reparto de esas responsabilidades o funciones para la gestión del saneamiento. De todas maneras, si preferís que esto se haga de una forma más oficial, quiero decir, lo revisemos y se haga, mandarlo a través de correo electrónico, a través de una alegación, y sí que os pediría que si queréis que sea privada nos lo comentéis, o sea, pongáis dentro del correo, yo esto lo quiero comentar solo para mí o en mi caso, o si como es este el caso, que yo creo que es una pregunta que va a surgir a muchos de los presentes hoy en este webinar, pues, bueno, pues quede público y después si quieres aclarar algún tema más puntual, salga por. Vale, muchas gracias. En la alegación explicaré la duda derivada de esta primera consulta, que es sobre todo el caso en el que no se pongan de acuerdo o no hay un acuerdo para conformar las dos figuras que acabas de mencionar, de una mancomunidad y un consorcio. En este caso, ¿cómo se va a elaborar el PIX? Pero vale, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Ahora, Andrea, Andrea, sí, ya tiene el micro abierto, ¿no? Ya puedes hablar, gracias. Hola, sí, yo quería preguntar, bueno, es una duda, supongo que será así, pero por confirmar, las delimitaciones de las aglomeraciones que están publicadas en la web de Aguas de Galicia, entiendo que son las mismas que ya están cargadas en el Sisbagal también, ¿no? En el Sisbagal no hay... bueno. Pudo haber algún cambio, por lo que comentaba Marta, porque hemos revisado actuaciones. Es mejor que lo reviséis en el PDF. A finales de esta semana o principios de las siguientes, que estamos revisando si está todo ok, porque estuvimos haciendo
bueno, cargándolo en un entorno de pruebas, pero ahora estamos cargándolo en la base de datos definitiva. Entonces, mejor revisarlo en el PDF y a principios de la semana que viene podéis revisarlo en el Sysvagal. En el Sysvagal, o sea, va a ser lo mismo, lo que pasa que en el Sysvagal pues vais a poder revisar más cosas que no forman parte del registro oficial. Claro, porque con la escala de los planos es un poco complicado exactamente hasta dónde. Entonces, si también, o si no está en el Sysvagal, si nos pudierais facilitar los shapes para poder cargar en los planos, pues también nos vendría bien. Ajá. Vale. Si nos lo pones por correo para saber qué concello es. Vale, sí, sin problema. Vale, gracias. Vale, gracias. Bueno, no sé si ahí... Por ahora no hay nadie más con la mano levantada. Sí. Vale. Hay dos personas, vale. Damos la palabra a Inés Mera. Hola, buenos días, Inés. Tiene que aceptar, ¿no? Sí, Inés, sube un poquito la voz. A lo mejor. Hola, ¿me escucháis? Hola, sí, sí, sí. Vale. Perdonad que no conseguía desactivar. Mi duda tiene que ver con las responsabilidades del ente público representativo de las aglomeraciones urbanas. En la ley 1/2022, perdón, lo que dice que o cumprimento que corresponde al ente público representativo, perdón, o cumprimento das obrigas derivadas do tratamento das augas residuais urbanas, bueno, e a asunción das responsabilidades derivadas. Claro, ¿esto a qué se refiere exactamente? Obrigas derivadas do tratamento das aguas residuais, o sea, el cumplimiento de la autorización de vertido, independientemente de que no sea el titular, o va más allá, o se refiere a todo el sistema. Bueno, esa es la duda. Entiendo que luego la forma en la que ese ente público representativo pues repercuta a los otros actores de la aglomeración la responsabilidad, si cree que no es suya, vaya. Es ya un tema más interno de la aglomeración, ¿no? Y lo que comentabais antes, que se puede regular en un consorcio o lo que sea, pero realmente ¿a qué responsabilidades se refiere ese punto? Se refiere realmente al cumplimiento de la directiva, ¿no? Algo que no hemos comentado. Nosotros, como comunidad autónoma, o realmente el Reino de España, cada 2 años tiene que informar a la Comisión Europea sobre el cumplimiento de la directiva. Informamos en base a los datos que nosotros manejamos, pero realmente no somos nosotros los responsables de la competencia de la prestación del servicio de depuración, ¿vale? Entonces, esta responsabilidad no habla de la autorización de vertido, sino del cumplimiento del tratamiento respecto de la Directiva de Aguas Residuales, que se entiende que es de todo el sistema, tanto de los colectores que ahora vamos a tener que informar de en aquellas aglomeraciones que tengan que disponer de un PIO, de si están cumpliendo los objetivos fijados en el PIG. Y aparte, el cumplimiento respecto a la calidad del efluente. Bueno, primero, cumplimiento de si tiene o no tiene la infraestructura de acorde a lo que requiere la directiva. Segundo, si el efluente cumple o no cumple. Y ahora también tendremos que informar de otras muchas más cosas, como por ejemplo pues, el tema de la transparencia de la información al público. Es algo que la Comisión va a empezar a pedir y a exigir. Entonces, nosotros no podemos estar reportando, pero realmente el responsable va a ser el ente público representativo. Vale, o sea, se refiere a todo el sistema, no solo a la planta. Muy bien, gracias. Realmente se están pidiendo, o sea, se van a pedir muchas cosas que no se pueden hacer individualmente. O sea, cada concello. Habrá que buscar mecanismos de coordinación entre los concellos que formen parte de una misma aglomeración supramunicipal. Sí, lo digo sobre todo porque puede haber incumplimiento, en ese caso, puede haber incumplimientos que vengan de la red de uno de los concellos. Entonces, pues al final, lógicamente, pues tiene que ser ese concello, ¿no? El que pues responda de eso. Pero bueno, eso sí entiendo que también es parte de la coordinación interna de la aglomeración. Eso es. Muy bien, gracias.
Venga, nada. Y ahora, bueno, ahora tiene levantada la mano Raúl Pernas. Hola, buenos días, Raúl. ¿Me escucháis? Hola. Sí, Sí, hola, hola, buenos buenos días. días, Sí, Raúl. hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la jornada y yo quería hacer una consulta. Estoy en este momento revisando la ficha de nuestra aglomeración urbana de la ciudad de Coruña. Bueno, de todos los concellos limítrofes, y entonces era una pregunta relacionada con algo que ya comentó de pasada Marta antes. Entre los concellos que estamos en esta aglomeración está, por poner un ejemplo muy concreto, Arteixo, Leiros y Sada. Y estos tres concellos tienen edades pequeñas, pero edades propias que no son la edad que incluye la ficha, que solamente habla de la edad de bens. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre con estas zonas o cómo lo tendríamos que tramitar? O, bueno, un poco por ahí van los tiros. Sí, esas zonas, si formen aglomeración o no, es una aglomeración independiente a la de Coruña. Entonces, el ente público representativo de estas aglomeraciones más pequeñas va a ser el ayuntamiento en el que se localiza. O sea, no van a tener que ver con la aglomeración de Coruña. Vale, perfecto. O sea, que en ese caso podría ocurrir que, bueno, creo que no es el caso, pero por ejemplo, Sada perteneciese el ayuntamiento a dos aglomeraciones simultáneamente porque son dos cuencas diferentes. Sí, justo. Vale, esa era mi duda. Pues muchas gracias. Nada. Bueno, pues, si no hay más dudas, ¿Alguna duda más? hay. Inés. Hola, otra vez, perdón, que Hola. antes me olvidé de comentar una cosa, que es más que una duda, es una sugerencia, y es que precisamente en relación a la gestión en aglomeraciones urbanas donde hay varios concellos, que somos muchas, yo creo que sería útil, como hay problemáticas que creo que son comunes a todos, creo que sería útil si, pues desde Aguas, ¿no? Como coordinadores de todos estos temas, si se nos pudiesen dar ejemplos prácticos, ¿no? Casos de experiencias exitosas, pues ya sea de consorcios o mancomunidades o de formas de hacer esto, pues para que a la hora de abordar tanto la elaboración del plan integral como ya la gestión del día a día de los sistemas, pues que tengamos alguna referencia, por si en el futuro creéis que puede encajar en todas las actividades que estáis haciendo de divulgación y formación. Bueno, tomamos nota e intentamos daros algún ejemplo de tanto mancomunidades como consorcios. Muy bien. No sé si está por ahí Rufino, del consorcio de Logro, que nos puede contar su experiencia. Sí, pero bueno, se puede plantear organizar una jornada, ¿no? Sí. Y que nos expliquen los pasos que se han dado, ¿no? Aquí en Galicia está el consorcio de Logro y el de Valdeorras, ¿no? Y luego está la Mancomunidad del Salnés y ahora mismo no sé si hay alguna más, pero bueno, podemos intentar organizar algo. Luego hay una tercera opción que es las comunidades de usuarios de vertidos, ¿no? Que eso lo contempla ya el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Entonces podemos intentar en una jornada explicaros esas tres figuras diferentes y con ejemplos prácticos, ¿no? Pues, Por ejemplo, o sea, el consorcio de Logro no sé si lleva más aglomeraciones que la principal. El de Valdeorras, por ejemplo, lleva distintos, o sea, no lleva una única aglomeración, lleva varias. Vale, pero bueno, anotamos la propuesta y lo intentamos organizar. Estoy esperando, por si acaso. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vuelvo a insistir en que tenéis los canales de comunicación con nosotros abiertos a través del correo electrónico, sobre todo que es más directo, puede ser más fácil,
y ya si después queréis hacerlo a través de alegaciones, pues por supuesto también y nada, pues agradeceros a todos la presencia y que nos veamos pronto y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.